Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su materia Taller de Investigación 1 de Ciencias de la Empresa de la Universidad Continental. Vamos a esperar 2 minutitos a que terminen de unirse sus compañeros y damos inicio, ¿les parece? Ok. Buenas Sí. tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Bienvenido, señor Ubaldo. Gracias, gracias. Tenía días que no lo veía, ¿eh? Estaba No, desaparecido. ¿sabe qué pasa, doctor? Con sinceridad, estaba llevando el curso de inglés superintensivo por las Ah, ya. noches y sabe que si por decir un minuto salía, ya era una falta y me inhabilitaba para rendir el examen. Felizmente que el día de ayer he acabado con éxito, doctor. Ya han terminado. Bueno, felicitaciones, señor Ubaldo. Gracias, Felicitaciones. gracias. Ya, ok, vamos a esperar entonces 2 minutitos e iniciamos con todo el grupo, ¿sí? O con los que estén activos. Ok, ahora sí, bueno, vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy día. Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a su materia Taller de Investigación 1. Hoy ya hablando en la semana número 10. Ya el tiempo corre, ¿verdad? De una manera bárbara. Ya estamos en la semana número 10 de nuestro semestre. Ya lo que nos quedan son 6 semanas a partir de esta próxima semana y con lo cual pues esperamos ya tener culminado nuestro trabajo o nuestro plan de tesis de esta materia taller de investigación. Antes de iniciar nuestro encuentro de hoy, quería también hacerles unos comentarios que han sucedido durante la semana y con
otros participantes, pero siempre es bueno recalcárselos a todos los participantes para que tengan claridad, ¿no? De lo que están haciendo. El primer comentario es relacionado con esta materia, taller de investigación 1 y lo que usted está desarrollando, que es su plan de tesis. El plan de tesis es la fase inicial de su tesis o de su trabajo de grado. Mucha gente lo está tomando como algo, vamos a decirlo así, muy elemental, muy risueño, ¿no? Y no le están prestando atención realmente a la temática que ustedes mismos están colocando, ni mucho menos a la profundidad en la búsqueda de sus teorías o sus elementos teóricos. Entonces, en un encuentro, pues una participante me decía que, profe, yo en taller de investigación 2 voy a cambiar de tema. Entonces no tiene sentido que estuviese haciendo en el taller de investigación 1 ese tema, porque entonces lo que está perdiendo es tiempo, ¿ya? Y esfuerzo y quizás algunos recursos, ¿no? Porque también el solo hecho de colocarse y conectarse a Internet, pues ya tiene un costo, ¿no? Ya tiene algo que ya ha ido invirtiendo en el tiempo y si definitivamente va a cambiar de tema o no le parece lo que está haciendo, pues no tendría ningún sentido proseguir con ello. Debería entonces partir realmente con el tema que así amerite pues la realización de su trabajo de investigación para poder entonces llevarlo a feliz término. Cuando digo feliz término es poder llegar a lo que es la presentación y defensa de su trabajo de grado, que eso es lo que buscamos o eso es lo que buscan todos ustedes al momento de inscribir la materia taller de investigación 1 y taller de investigación 2. La ventaja cuando uno inscribe estas materias es que en ambas materias lo que va a hacer es la construcción de su trabajo de grado, ¿ya? No es simplemente una monografía cualquiera por salir del paso con la materia, porque ahí no tendría sentido. Ahí lo que estás haciendo es malgastando tiempo, espacio y dinero, ¿no? En ello. Entonces, quería hacer esa acotación porque, pues, veo con preocupación a muy poquitos, gracias a Dios, a unos cuantos que están perdidos, ¿no? Perdidos en el sentido de que si vas a hacer un trabajo simplemente por hacerlo, sin tomar en consideración la temática que estás planteando, el escenario donde vas a realizar tu investigación, pues realmente están perdiendo el tiempo, ¿ya? Porque no estás aplicando nada hacia lo que corresponde tu trabajo de investigación en función a ya esa presentación futura que tiene que ver con ya la obtención de su licenciatura. Entonces, estas materias son materias serias, ¿no? Son materias que en el cual nos tenemos que concentrar, nos tenemos que fijar muy bien en lo que estamos pautando, en lo que estamos diciendo, porque de ello va a depender en gran medida la aceptación o rechazo de nuestro trabajo de investigación en oficina de grado. ¿Ya? Y recuerden que no solamente acá es el hecho de que pasa por un docente o por dos, si es taller 1 y taller 2, sino que también ya en oficina de grado le van a hacer la asignación de un grupo de docentes que va a fungir como jurados y ellos también van a poner ciertos elementos ahí, ¿no? Ciertas observaciones. Y entonces no tiene sentido si yo he hecho un parapeto, vamos a decirlo así, de trabajo, porque realmente, pues, al llegar a ese momento, pues va a ser rechazado, ¿no? Va a ser enviado hacia atrás. De hecho, se lo digo con experiencia de vida, porque doy también taller 1, taller 2 y soy jurado en algunas defensas de tesis y he visto con bastante tristeza, ¿no? Que algunos alumnos, pues, lamentablemente han desperdiciado su tiempo en taller 1 y taller 2 y después hasta mandan a hacer el trabajo, ¿no? Lo mandan a hacer con otras personas que inescrupulosas que muchas veces le cobran una cantidad exorbitante de dinero y cuando llegan a la presentación y defensa, y ya solamente en el hecho de la verificación ya se cae el trabajo. Entonces perdieron tanto de las materias como del dinero que invirtieron en la realización de ese nuevo trabajo
que no tienen ningún fundamento. Entonces, no tiene sentido. Aquí la idea es que ustedes en taller 1 establezcan las bases, ¿no? Las bases teóricas de su investigación, puedan recalcar y resaltar los elementos fundamentales de lo que quieren presentar a futuro para poder entonces, en el transcurrir de estos 2 semestres, o sea, taller 1 y taller 2, poder concretar un buen trabajo, ¿no? Un trabajo digno de ser presentado ante una comisión de jurado para lo que es su licenciatura, ¿no? O la obtención de su licenciatura. Entonces, ahí el primer anuncio con este sentido. El segundo anuncio tenía que ver, o tiene que ver fundamentalmente, ya hemos pasado lo que sería el producto académico número 2. Este producto académico número 2 en su entregable, pues muchos de ustedes, yo los felicité, ya en el sentido de que el cumplimiento del trabajo, la norma, el respeto de la normativa, ¿no? La norma APA, y también en lo referente al citado y al referenciado. Pero hay que tener cuidado, ¿ya? En el hecho de no descuidarnos, porque todavía falta una parte interesante de nuestro trabajo y la cual, pues, nosotros debemos mantener, ¿no? No tiene ningún sentido que tengas 20 en el producto 1, 20 en el producto 2 y después en el restante tengas 0 y 0 y 0. ¿Qué hiciste? Nada. Dañaste tu nota, ¿no? Dañaste la nota que llevabas en tu materia. Entonces la idea es mantener ese mismo eh, espíritu, esas mismas ganas de continuar en lo que estás haciendo, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, vamos a dar inicio a nuestro encuentro hoy día. Repito nuevamente, ya hablando entonces de lo que sería ahora el capítulo número 3 de nuestro trabajo de investigación, que tiene que ver, perdón, número 4 de nuestro trabajo de investigación, que tiene que ver con el paradigma, el enfoque, el tipo, el nivel, método y diseño de la investigación. Entonces, acá, antes de iniciar, les comento que lejos de ser solamente una mención, es el compromiso que ustedes están haciendo cuando hacen ese escrito diciendo en qué paradigma voy a estar, en qué enfoque, en qué tipo, nivel y método y diseño de investigación voy a utilizar. Es un compromiso que nos estamos haciendo como investigadores a seguir ese camino, el camino que usted mismo está proponiendo para la realización de su investigación. Todo lo que acá se va a ubicar tiene un respaldo también, nuevamente, por autores. Entonces, cuando yo digo estoy en el paradigma X, entonces, según el autor, ¿ya? En el año X, menciona que este paradigma es, ¿ya? O sea, no solamente es mencionar en qué paradigma estoy, sino soportado en algún autor para darle peso, para darle sustento a lo que estoy afirmando o diciendo, ¿ya? Pero repito nuevamente, es un compromiso que nos estamos haciendo como investigadores en seguir este camino que cada uno de ustedes pues va a designar o va a colocar de acuerdo a la intención de su investigación, de acuerdo a la profundidad de la misma o de acuerdo a los criterios que ustedes están manejando en función a la realización o a la obtención de su información. Ok, entonces la idea en el día de hoy es reconocer el paradigma, el enfoque, el tipo, el nivel, el método y el diseño de investigación según corresponda a su proyecto de investigación. Muy bien. Entonces, iniciamos con lo relacionado al paradigma de la investigación. Un paradigma es un conjunto de concepciones y premisas acerca del mundo y de los métodos o de las técnicas que se consideran apropiadas para conocerlo o investigarlo. Algunos autores definen el paradigma como las formas de pensar, de sentir y de ver el mundo de acuerdo a ciertos criterios. Y entonces, en esos criterios, nos vamos a ubicar en un momento filosófico, en una estructura filosófica, de acuerdo a ese paradigma
en el cual nosotros estamos inmersos, que estamos ahí presentes, ¿ya? Ok, entonces, en función de los paradigmas, entonces vamos a tener tres tipos de paradigmas hoy en día presentes en el escenario investigativo. El primer paradigma tiene que ver con el paradigma positivista, todavía uno de los paradigmas más antiguos en el elemento científico, y tiene que ver justamente porque este paradigma impone, en primer lugar, que para hacer ciencia, para hacer investigación, el objeto de investigación tiene que ser observable, medible, ¿ya? Y verificable. Entonces, este paradigma impone, ¿verdad? La observación del objeto y la medición del objeto. Si no hay una observación y una medición de ese objeto, pues entonces el paradigma positivista sencillamente no existe, ¿ya? Esa investigación. Otro paradigma existente es el paradigma interpretativo. Este paradigma trae como elemento fundamental la humanización de la ciencia y trata fundamentalmente de interpretar los hechos que se presentan en los escenarios investigativos. Cuando digo interpretar los hechos que se presentan, es conocer, tratar de ver qué está pasando ahí desde el punto de vista humano, ¿ya? Y darle un contexto, un significado a esa situación presente en la investigación. Y el otro paradigma muy, digamos así, eh, nuevo en términos de ciencia, pero que ya tiene unos años, es el paradigma sociocrítico. Este paradigma tiene como finalidad el transformar o modificar las realidades objeto de estudio a través entonces de lo que sería la investigación participativa, ya no solo con el investigador, sino también con la comunidad o comunidades en donde se está realizando esa investigación. Entonces, este paradigma sociocrítico trata entonces de dar respuesta a las problemáticas abordadas en un escenario de estudio, pero también con la participación de de las personas que forman parte de la investigación, ¿ya? Entonces, vamos a encontrarnos con estos tres tipos de paradigmas. Repito, paradigma positivista, paradigma interpretativo y paradigma sociocrítico o crítico, ¿ya? Muy bien. Pero además del paradigma, entonces nosotros también hablamos del enfoque de la investigación, ¿verdad? Muchos de ustedes ya han estado transitando un poco lo relacionado con el enfoque cuando han pues estructurado su trabajo de acuerdo a ello, ¿ya? De acuerdo a ese enfoque, y la universidad pues nos ha dado un conjunto de estructuras diciendo, bueno, perfecto, si tu trabajo es de carácter cuantitativo, entonces tienes, en tu enfoque es cuantitativo, entonces tiene una estructura. Si tu enfoque es cualitativo, entonces también tiene otra estructura un poco diferente, o el caso de la estructura también intermedia llamada estructura mixta. Ok, entonces en el enfoque de investigación de carácter cuantitativo es una modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles, ¿ya?, de cuantificación de los fenómenos, y utiliza la metodología empírico-analítica y sirve para pruebas y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de los datos. Este tipo de enfoque tiene como característica fundamental el lenguaje numérico. Por eso se habla de las pruebas estadísticas para dar respuesta, ¿no?, a esa obtención de datos que vamos a tener más adelante, ¿ya? Y en función a esos datos se hará el análisis estadístico y se llegarán a las inferencias. La inferencia es la traducción de ese lenguaje numérico
en un lenguaje natural para dar respuesta entonces a esas hipótesis planteadas en este enfoque. ¿Ya? Ok. Por otra parte, el enfoque cualitativo, que se orienta en un estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Utiliza entonces la metodología interpretativa, trae esa herencia del paradigma interpretativo, ¿verdad? Para dar respuesta entonces a las situaciones o a los eventos que se están presentando en el escenario objeto de estudio. Otro enfoque planteado por algunos autores en los últimos años llamado enfoque mixto, ¿ya? Que es un híbrido, perdón, y representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, pero implica entonces la recolección y el análisis tanto de los datos como de la información de manera cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Y así, con su integración y discusión conjunta, se realiza entonces inferencias producto de toda esa información. Generalmente, personalmente yo menciono que este tipo de enfoque es muy utilizado, pero en lo que es posgrados, ¿no? En maestría y doctorado, porque implica fundamentalmente el dominio del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo en sí, ¿ya? Por ser este, entonces, un enfoque mixto o híbrido. Algunos autores también le llaman a este enfoque enfoque complementario, ¿no? Complementario, ¿por qué? Porque al hacer el recojo de los datos, se hace entonces esas pruebas estadísticas y en las mismas muchas veces pues no se llega a dar respuesta a la problemática presente y por lo tanto incide ahora entonces en el uso del otro método llamado o de enfoque cualitativo para poder entonces ampliar ese conocimiento y darle entonces un mejor significado a los resultados obtenidos en la investigación. ¿Ya? Entonces, el enfoque cuantitativo tiene unas características bastante interesantes. Primero, hay planteamientos específicos. Está orientado en variables que sean medibles o medidas. Hay una prueba de hipótesis o de teorías, ¿verdad? Los diseños son preestablecidos en la investigación y eso ya lo vamos a observar en unos minutos. Hay instrumentos estandarizados o se estandarizan para poder establecer o recoger los datos, ¿verdad? Este tipo de enfoque se caracteriza fundamentalmente por los datos de carácter numérico, ¿ya? Y hay un análisis estadístico sobre la matriz de datos que se están recolectando para poder entonces dar respuesta a la investigación. Dentro de sus procesos, el proceso cuantitativo es secuencial, está orientado a una realidad objetiva, importante eso, ¿no? Utiliza el método hipotético deductivo, o sea, parte de lo general a lo particular, ¿verdad? Y es probatorio en su proceso. Dentro de las fortalezas que tiene este enfoque es la representatividad y la generalización. Ya cuando establecemos lo relacionado a la población y muestra, entonces el muestreo es una técnica representativa en donde se supone que esos elementos, esas personas que hemos seleccionado para hacer la muestra, para formar parte de la muestra, son representativos de un conjunto o de un grupo poblacional y por lo tanto entonces los resultados obtenidos de ellos los podríamos generalizar a la población objeto de nuestro estudio. ¿Ya? Dentro de su fortaleza también está el control sobre fenómenos y predicciones. Hay una réplica, ¿ya? Este elemento de réplica es que viene de ese paradigma positivista heredado en el enfoque cuantitativo, que nos dice que ese mismo tipo de variables en condiciones semejantes y sin haber perturbaciones debe ser
repetible o puede volverse a repetir los datos exactamente igual como en el escenario que se está presentando, ¿ya? Entonces, por eso se habla de la repetitividad o réplica. Y en algunos casos se puede llegar a la predicción, ¿ya? En función, pues, a las variables objeto del estudio. Hernández, Sampieri y Mendoza en el 2018 nos propone entonces un conjunto de fases, ¿no? Para la realización de una investigación enfocada eh, en esta visión cuantitativa, ¿ya? Compuesta por 10 fases en la cual pues nosotros hemos ido transitando poco a poco, inicialmente pues partiendo de una idea. Esa idea hemos generado un planteamiento del problema, hemos hecho una revisión de la literatura y el desarrollo de ese marco teórico o perspectiva teórica, tenemos una visualización del alcance del estudio, hemos elaborado las hipótesis y las definiciones de las variables y vamos entonces en la fase número 6, que es el desarrollo del diseño de nuestra investigación. Hoy día, entonces, hablando del paradigma, del enfoque, del método y el diseño, ¿ya? Podemos llegar entonces a concluir esta fase 6 que nos propone Hernández Sampieri. Por supuesto, hay otras fases que nos toca transitar en el desarrollo de la investigación, que es la definición del tamaño de la muestra, la población y muestra, la recolección de los datos, el análisis de los datos, para poder entonces llegar a esa elaboración de resultados de la investigación. ¿Ya? Pero en este momento estamos en esta fase número 6. Para aquellos que están con el enfoque cualitativo, entonces también este tipo de enfoque tiene un conjunto de características bastante interesantes, como es que los planteamientos están abiertos y van enfocándose de acuerdo al recojo de información, de acuerdo a la propio de la información que ustedes están realizando en el transcurso de su investigación. Este enfoque está orientado en cuestiones que nos ayuden a comprender el fenómeno, presenta diseños emergentes. Cuando decimos diseños emergentes es porque dependiendo de esa temática, de esa teoría que voy recolectando en el transcurso de mi investigación, entonces voy a veces modificando mi diseño de investigación, ¿ya? De acuerdo a lo que se va presentando. Los instrumentos se afinan paulatinamente en el transcurso de la investigación. Los datos que se manejan son datos narrativos, por lo tanto, entonces estamos hablando ya no de números, sino de información, llámese escrita, verbal, visual, audiovisual, simbólica, también podría ser, ¿ya? Entonces, eso nos permite entonces una mayor amplitud en función de la búsqueda de elementos que nos permitan dar respuesta a esa problemática desde, repito nuevamente, desde esa visión humanista de la ciencia, ¿ya? Y hay entonces un análisis temático sobre esas bases de datos que nosotros vamos incorporando o creando de acuerdo al recojo de nuestra información. Este enfoque cualitativo también tiene un proceso. Su proceso es no lineal porque muchas veces pues estamos en una de las etapas y nos retornamos a la anterior porque conseguimos una nueva temática, conseguimos algo que va a ahondar aún más en la problemática que estamos desarrollando y entonces pues regresamos y volvemos a avanzar. Entonces no hay una linealidad, es emergente de acuerdo a lo que vamos consiguiendo y por eso se presenta la recurrencia, ¿no? Recurrencia significa que vamos, regresamos, volvemos otra vez hasta que entendemos o comprendemos el significado de las situaciones que se están presentando en ese escenario objeto de estudio. ¿Ya? Este enfoque cualitativo es de carácter hipotético inductivo, o sea, parte de lo particular tratando de generalizar, ¿no? Entonces siempre partimos de esa particularidad, de ese elemento, vamos a decir,
puntual, único, que se está presentando en nuestro escenario objeto de estudio, para después, pues, tratar de dar respuesta a situaciones similares en otros escenarios. Tiene como fortaleza la amplitud y profundidad de los resultados, una riqueza interpretativa propia de este enfoque. Hay la naturaleza o la naturalidad de las observaciones es fundamental en este enfoque, y hay una flexibilidad, ¿ya? Cuando se dice flexibilidad, me refiero al hecho de que no tiene ese rigor metodológico que sí lo tiene el enfoque cuantitativo en función a lo sistemático, a lo, digamos, puntual sobre los datos, sino que vamos a hablar de una flexibilidad de acuerdo a lo que vamos recolectando en el transcurso de nuestra investigación. Hernández, también Hernández Sampieri, en 2018, también nos menciona, ¿no?, un conjunto de fases para la realización de este tipo de enfoque de investigación, ¿ya? La cual entonces está integrada por 9 fases. La primera, como siempre, pues la idea, el planteamiento del problema. Hay una inmersión en el campo objeto de estudio, ¿ya? Y dependiendo de esa inmersión, pues habrá una concepción sobre el diseño y abordaje principal de ese estudio, una definición de la muestra inicial de estudio y su acceso a esta, y habrá una recolección. Aquí hay un error, dice datos, debería decir una recolección de información, ¿ya? De acuerdo a esa lectura existente o marco referencial que hemos tenido. Si observan entonces en el diagrama del enfoque cualitativo, es recurrente, ¿verdad? No tiene una secuencia, vamos a decir, de pasos estructurada, sino que muchas veces hay el doble paso, ¿no? En el sentido de ir y regresar y volver otra vez y cambiar entonces de direccionalidad. Y entonces por eso se hablaba de que era un proceso no lineal, emergente y recurrente, ¿no? Muy bien. Hasta llegar entonces, por supuesto, a la interpretación de los resultados y la elaboración del informe final. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han ido avanzando, ya muchos de ustedes están ubicados. Ah, perfecto. Yo estoy en el enfoque cuantitativo, yo estoy en el enfoque cualitativo, yo estoy en el paradigma positivista, estoy en el paradigma interpretativo o estoy en el paradigma crítico, ¿no? Ok. Entonces tenemos paradigma, tenemos enfoque, y además de ello vamos a ver ahora entonces algunos ejemplos de cuando estamos ubicados, ya de acuerdo a nuestro texto de investigación, entonces en qué nos podríamos ubicar correctamente. Fíjense, en el caso de investigación cuantitativa, entonces como ejemplo tenemos este título que dice Percepción de la corrupción y la eficiencia presupuestal en la Municipalidad Distrital de San Fernando de Pasco 2022. Ya solamente con el hecho de observar que hay la presencia de dos variables, la variable corrupción y la variable eficiencia, ya nos estamos ubicando en que este tipo de investigación tiene un enfoque de carácter cuantitativo. En lo cualitativo, fíjense, entonces en la investigación cualitativa, características socioculturales de los ingresantes de las escuelas universitarias de contabilidad de la Universidad del Sur Peruano en el 2022. Aquí entonces vemos que con este elemento sociocultural, pues no hay una forma de medición, sino que hay una forma de obtención de la información, ¿no? Que en qué se habla sobre elementos socioculturales. Y por lo tanto ya vemos ese enfoque cualitativo presente en esa investigación, ¿sí? Ok. Además de el paradigma, el enfoque, ahora pasamos a lo que es el tipo de investigación. Para Nakara Ford, en el 2018, hablaba de dos tipos de investigación teórica, básica o pura, y la investigación aplicada. La investigación teórica se fundamenta en un argumento teórico y su intención fundamental
consiste en desarrollar una teoría, extender, corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de amplias divulgaciones o principios teóricos que se generan en las investigaciones. Generalmente este tipo de investigación, también llamada investigación básica, no pretende, no pretende cambiar o modificar algún escenario objeto de estudio, sino estudiar las relaciones, los elementos o las teorías presentes en los mismos y ver entonces las implicaciones que éstas tienen. ¿Ya? Por otra parte, entonces la investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos generalmente presentes en los escenarios objeto de estudio. El propósito de realizar esta investigación es dar aportaciones al conocimiento teórico en forma secundaria, pero fundamentalmente es darle solución a través del conocimiento, ¿verdad?, a la problemática presente en ese escenario particular en el que estamos abordando nuestra investigación. Entonces, podemos tener como tipo de investigación un tipo básico o un tipo aplicado. Aquí en algunos trabajos que he estado observando, muchos de ustedes pues van orientados hacia la aplicación práctica porque quieren sustentar o solucionar una problemática presente en un escenario en particular, dando entonces solución a esa problemática desde el punto de vista práctico, ¿no? Ok. Entonces, la investigación teórica o básica persigue el incremento del conocimiento de los campos definidos en la realidad para descubrir entonces sus leyes, y es decir, generalizaciones, conexiones relativamente constantes entre las propiedades de los hechos tratados y en consecuencia de explicar entonces la naturaleza, la sociedad y el pensamiento que está presente en esa investigación. Por otra parte, la investigación aplicada entonces persigue el logro del objetivo programático de la ciencia para cumplir con las exigencias de la utilidad social de los conocimientos científicos y para incrementar entonces el dominio humano sobre los hechos y fenómenos de esa realidad con una mayor eficiencia y racionalidad posible. Tiene una base teórica, pero busca la aplicabilidad en una realidad concreta, específica de la investigación. Ejemplos de un tipo de investigación teórica: implicancias doctrinales de las NIT y NIF en el ámbito de la nueva normalidad. Ejemplo de una investigación aplicada: las NIT y IF en la evaluación del valor de la empresa peruana en el 2010 al 2021. Entonces estamos ahí buscando dar respuesta de forma práctica a esa situación de la evaluación del valor de la empresa, ¿no? Entonces ahí ya vemos esos dos ejemplos para poder ubicarnos de acuerdo a lo que simplemente nos da el tema de su investigación. Muy bien. Además del tipo de investigación, hay una declaratoria que es el nivel o el alcance de nuestra investigación. Muchos de ustedes en el transcurso de las semanas previas, yo les he estado mencionando, pero eso va a depender del nivel, eso va a depender del nivel de tu investigación. Yo siempre les comento a los participantes cuando llegamos a esta sección que el nivel yo siempre lo asocio con una clase de natación, ¿no? En el hecho en el que dependiendo de la profundidad en la que yo me sumerja en esa piscina de natación, pues entonces adquiriré diferentes niveles, ¿no? Siempre comenzamos por el nivel más bajo, ¿ya? En el que no implica una, digamos así, una problemática muy alta, hasta el nivel más alto,
que corresponde ya cuando somos profesionales en el lado, ¿no? En la situación. En investigación también suele suceder esta situación, en el hecho de ese alcance de la investigación o ese nivel a donde quiero llevar la investigación o el trabajo investigativo que estoy realizando. Entonces, el primer nivel o el nivel más elemental está en la investigación de carácter exploratoria, la cual tiene un carácter provisional en cuanto a que se realiza para obtener un primer conocimiento de la situación donde se piensa realizar la investigación posterior. Puede ser de carácter descriptivo o explicativo o de ambos a la vez, pero generalmente en este nivel lo que se busca principalmente es conocer, ¿ya? ¿Qué está sucediendo en ese escenario objeto de estudio de acuerdo a la temática que nosotros estamos presentando? ¿Ya? El siguiente nivel es el nivel descriptivo o investigación descriptiva, que tiene como objeto central o objetivo central la descripción de los fenómenos presentes en el escenario objeto de estudio. Se sitúa en un primer nivel del conocimiento científico y utiliza métodos descriptivos como son la observación, estudios correlacionales y de desarrollo para poder dar respuesta entonces a esa situación que está presente en ese escenario, ¿no? Entonces, lo que lleva fundamentalmente es la descripción de los procesos, qué está sucediendo ahí, cómo lo describimos de manera observacional o de manera también eh, en mediciones, ¿no? El siguiente nivel en el que muchos de ustedes quizás están inmersos justamente por el uso de variables objeto de su estudio, y digo variables, entonces ya ahí estamos en un nivel correlacional, porque lo que buscamos o que tiene como propósito es conocer la relación existente entre dos o más conceptos o variables, ¿ya? En el contexto particular de la investigación. Entonces, el nivel correlacional siempre nos va a dar como resultado, ¿verdad? La relación existente entre las variables que nosotros pretendemos asociar, relacionar, ¿verdad? Conjuntar. Entonces, en esa situación, pues el resultado de nuestra investigación nos dará si esa relación existente entre las variables, ¿verdad? Es positiva, es negativa y también las magnitudes en muchos de los casos, ¿no? De acuerdo al estadígrafo que utilicemos, entonces también nos dará cuál es esa relación, cuál es esa magnitud de relación que existe entre las dos variables que estamos tratando de investigar. Muy bien. Otro nivel es el nivel explicativo. Su objetivo es la explicación de los fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica que ellos tienen. Y el último nivel, el nivel experimental, en donde estudia las relaciones de causalidad utilizando una metodología experimental con la finalidad de controlar los fenómenos. Generalmente este tipo de investigación implica eh, está muy implicada, perdón, en lo que es las ciencias de la salud, en la psicología, en la ingeniería, por el hecho de tratar de manipular las variables para ver cuál es el resultado o los efectos que se producen al hacer ese tipo de manipulación por parte del investigador o los investigadores. Se fundamenta entonces en la manipulación activa y el control sistemático y se aplica en áreas temáticas susceptibles a esa manipulación o medición. Lo que comentábamos entonces, generalmente este tipo de investigaciones están orientadas hacia las ciencias de la salud, hacia las ingenierías, en donde queremos ver los efectos, ¿no? O las causas que se presentan producto de la manipulación, el cambio intencionado del valor de la variable o las variables que están presentes en esa investigación. Muy bien. Entonces, de acuerdo a ello, pues ya muchos de ustedes tienen una, una concepción en qué nivel está su investigación. Si estamos hablando de que maneja variables, entonces estamos en un nivel correlacional.
Profesor, pero yo lo que quiero saber es cómo está esa situación en la municipalidad X. Perfecto. Entonces estoy en una investigación. Pero ya en esa municipalidad ya yo conozco cómo se están presentando las situaciones y quiero describirla. Entonces puedo estar en un nivel o una investigación de carácter descriptiva, ¿no? Donde voy a mencionar qué situaciones particulares están sucediendo ahí, ya de acuerdo a mis observaciones como investigador y de acuerdo a cómo se está presentando en ese escenario objeto de nuestro estudio. Muy bien. Entonces, ejemplos para cada una de estos alcances o niveles, en el caso exploratorio, cuando hablamos entonces de los alcances de las nuevas disposiciones tributarias en el contexto de la pandemia en el Perú, un estudio exploratorio. Ya ahí esa parte pues ya fundamenta, ¿no? Que estamos dentro de una investigación de carácter exploratorio. Aun cuando no hubiese dicho un estudio exploratorio, cuando digo simplemente que son los alcances de las nuevas disposiciones tributarias, ya estoy diciendo, voy a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Hasta dónde está alcanzando esa disposición tributaria en el contexto de la pandemia, ¿no? Muy bien. Otra forma otro nivel, en el caso de la investigación descriptiva, entonces hablan niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios contables de la provincia de Junín. Entonces, ya vamos a describir, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles? ¿Cuáles son esos elementos? También podría ser los factores, ¿no? Entonces, factores de satisfacción. Mira, perfecto. Vamos describiendo cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces estamos inmersos en ese nivel de investigación llamado descriptivo. En el nivel correlacional o ex facto, entonces también aplicación de los costos basados en actividades y su efecto en las políticas de precio. Entonces estamos viendo costos contra precios, ¿verdad? Dos variables, relación, correlación en la pequeña industria maderera de la provincia de Santa Ana en el 2021. Nos estamos dando cuenta entonces aquí de la presencia de esas dos variables y estamos tratando de ver su relación en función a los costos con lo que son las políticas de precios. Muy bien. Para el otro caso, el nivel explicativo, con una investigación explicativa, entonces consumo de los polímeros y los costos de producción en las pymes, perdón, del calzado de la provincia de Jauja en el 2021. Ya ahí nos damos cuenta también de que trata, ¿no?, de dar respuesta explicando el por qué ese consumo de polímeros a raíz de los costos de producción en las pymes. Y el último, el nivel eh, experimental o preexperimental, cuando hablamos entonces de aplicaciones del programa HSP, de las habilidades sociales y el desempeño profesional en los contadores públicos del gobierno regional de Pasco. Entonces, perfecto, cuando dicen la aplicación de ese programa, pues hay una manipulación de los datos, una manipulación de la variable para ver cómo se produce ese desempeño profesional en los contadores públicos, ¿no? Entonces ahí ya vemos la presencia de ese nivel de investigación llamado experimental o en este caso preexperimental. Muy bien. Además de ello, entonces nosotros hablamos del paradigma, hablamos del enfoque, hablamos del tipo, hablamos del nivel y ahora vamos a hablar del método de investigación. Por supuesto, hay una declaratoria fundamental que es que nosotros a nivel general hablamos como método general, el método científico, ¿no? Sobre el cual nosotros estamos girando para la realización de nuestro trabajo de investigación. Y eso entonces es un conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida, ¿verdad? Entonces hablamos de unos métodos generales, como método general, el método científico. Pero también, dependiendo de la especialidad, dependiendo de la temática que nosotros estamos abordando, habrá algunos métodos específicos, como puede ser el método inductivo, el método deductivo, ¿verdad? El método hipotético deductivo, el método analítico,
muy común, ya en el caso de los que están con el enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces utilizamos para el desarrollo de nuestra investigación ese método analítico, ¿ya? Porque hacemos análisis de los resultados provenientes de los datos o de la inferencia de los datos, ¿no? Y con ello entonces daremos respuesta a nuestra investigación. Entonces generalmente hay una declaratoria tanto del método general, digamos que es el método científico, y del método específico que vamos a emplear en nuestra investigación. Finalizando, entonces, con lo relacionado con el diseño de la investigación. Toda investigación obedece a un plan o una estrategia que se desarrolla para obtener esa información o los datos, ¿ya? Requerida para la misma, con el fin último de responder satisfactoriamente al planteamiento de nuestro problema. Entonces, generalmente, siempre mencionamos cuál es el diseño, cuál es el plan que usted tiene para el desarrollo de su investigación. En términos de diseño, de investigación, entonces podemos ubicarnos en que nuestra investigación puede ser de carácter no experimental o puede ser de carácter experimental, como diseño inicialmente, ¿no? Entonces decimos, nuestro diseño es, en el caso de ciencias de empresa, son diseños no experimentales. ¿Por qué son no experimentales? Porque no hay manipulación de las variables. Sencillamente tomamos los datos que tiene la variable sin manipularlos, sin cambiarlos, sencillamente tal cual como lo estamos recolectando. ¿Ya? Cuando hay manipulación de la variable o de las variables, entonces decimos que estamos en presencia de un diseño de investigación experimental. ¿Ya? Ok. Dentro de los diseños no experimentales, entonces nos podemos ubicar en el tipo transaccionales o longitudinales. ¿Qué son transaccionales? Un diseño no experimental transaccional, cuando estamos ubicados en un punto específico del tiempo. Generalmente, entonces, en la declaratoria, en la delimitación de la investigación, nosotros siempre decimos en lo temporal, decimos en el año 2023. Entonces, estoy en presencia ahí en una investigación con un diseño no experimental transaccional. Transaccional, ¿por qué? Porque tengo una puntualidad en el año en el que estoy haciendo la investigación. Pero también puedo estar en algunos casos en un diseño no experimental longitudinal. Cuando digo que es longitudinal es porque ya no implica un solo año, sino un conjunto de años. Vamos a decir, cuando digo desde el 2000, las implicaciones del COVID-19 desde el 2020 al 2022, ahí estoy ya haciendo una declaratoria de que mi diseño de investigación no experimental es longitudinal. Longitudinal, ¿por qué? Porque implica un conjunto de años. También podría ser un conjunto de meses. Entonces, ya estoy hablando de que la recogida de mis datos no va a estar en un elemento puntual, sino en un conjunto de elementos, ¿no? Un conjunto de datos que van a partir de una temporalidad, ¿ya? Entonces, repito, los diseños de investigación pueden ser no experimentales o experimentales. Dentro de lo no experimental puede estar inmerso en lo transaccional, significa en un año en particular, ¿ya? O en lo longitudinal, cuando estoy hablando de varios años, implicando varios años o un periodo, ¿sí? Ok. En función al diseño experimental, entonces tenemos tres tipos: el preexperimental, el cuasi experimental y los experimentales como tal. Cuando decimos que estamos en un diseño experimental, preexperimental, significa entonces que estamos generando una investigación con datos pre o el famoso pretérmino o dato inicial, ¿ya? Cuando estamos en los experimentales o los cuasi experimentales, entonces implica la relación de un grupo
o la recojo de los datos a partir de un grupo control, un grupo experimental y una variable fija. ¿Ya? Y cuando estamos en presencia de un diseño de investigación experimental propiamente dicho, entonces ya hay manipulación de las variables, ya hay cambios intencionados por parte del investigador para ver entonces las famosas causas-efectos que se producen a raíz de la manipulación de esa variable. Ejemplo, en este caso, de un diseño experimental, cuando estamos ante una investigación en ciencias de la salud de algún fármaco, ¿no? De la utilización de algún fármaco, de algún medicamento, ¿no? En donde generalmente pues tenemos un grupo de personas que son sometidas a este fármaco o a este medicamento y vemos entonces sus reacciones, las implicaciones que este produce en estas personas y de acuerdo a ello, entonces tendremos a modificar o cambiar la dosis, ¿no? O la proporción en el que se ha utilizado ese medicamento. Entonces, en ese momento estamos en presencia de un diseño de investigación experimental, porque hay la manipulación de las dosis del medicamento para ver entonces qué causas o qué efectos produce el mismo en esta población objeto de estudio. ¿Ya? Ok. Entonces, un poquito ya ampliando esto de los diseños experimentales, una investigación en la que se manipula deliberadamente una o varias variables independientes, supuestas, causas o antecedentes, para analizar entonces las consecuencias que tal manipulación tiene sobre una u otra variable dependiente, esos supuestos defectos o consecuentes de ello. Entonces, vemos ello en esa situación de control para el investigador. Nos lo dice Privitera en el 2017, Flix en el 2013 y Aubry en el 2009, que generalmente este tipo de investigación siempre implica la manipulación deliberada de las variables. ¿Ya? Cambios deliberados. Muy bien. En los diseños no experimentales, entonces, estos estudios se realizan sin la manipulación deliberada de la variable y en los que solo se observa el fenómeno en su ambiente natural para analizarlos. ¿Ya? Repito nuevamente, cuando son de carácter no experimental, entonces puede ser transaccionales cuando tengo un punto en el tiempo o longitudinales cuando tengo varios puntos en el tiempo, cuando digo varios puntos, varios años, ¿no? Entonces digo del 2020 al 2022, estoy en presencia de un diseño de investigación no experimental longitudinal, ¿sí? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas con respecto a esto? Sí, Angélica, adelante. Tienes la palabra. Ah, me dice todo claro. Perfecto. Fíjense, voy a dejar de presentarles aquí las láminas y voy a mostrarle ahora ya una tesis terminada en donde hay esa declaratoria justamente para que ustedes observen dicha situación. Un segundito, ya les muestro. Un ejemplo, ¿no? No quiere decir que sea exactamente igual, pero una aproximación, ¿no? Sobre esa tesis para que puedan pues, ver, ¿no? Cómo hacen los participantes esa declaratoria justamente en este capítulo relacionado con la metodología. Un segundo, ya les muestro. Bien, perfecto. ¿Se observa? Voy a ampliarlo un poquitito más, a ver si puedo.
ampliarle un poquito el tamaño. Bien, ahí se ve mejor. ¿Me comentan, por favor? ¿Sí? Sí, profesor, se ve. Ok, fíjense. Entonces, en este capítulo 4 de un trabajo de investigación de corte cuantitativo, vamos a ver entonces, cuando hace la declaratoria del enfoque de la investigación, entonces dice, la presente tesis pertenece al enfoque cuantitativo. ¿Ya? Ya ahí está declarando en qué enfoque va a trabajar los investigadores o el investigador. Lo soportan, por supuesto, con algún autor. Entonces, según Valderrama, en el 2017, el enfoque cuantitativo es el enfoque de investigación que tiene características planteadas por una hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo al autor que están consultando o que están soportando el hecho de decir que estamos dentro de un enfoque cuantitativo. Pero lo importante acá, entonces, está aquí. También lo pudo haber hecho de forma contraria. Primero mencionaba al autor y a qué se refiere y después decía, entonces la tesis que en esta presente tesis está de acuerdo al enfoque cuantitativo. Ya tenemos el enfoque. Ahora viene el tipo de investigación. Muy bien. La tesis pertenece al tipo básico. ¿Ya? ¿Según quién? Según Nieto, en el 2018, este tipo de investigación tiene como objeto la verificación de las hipótesis, permitirá explicar las relaciones en las dimensiones de los hechos, tal cosa, etcétera, ¿no? De acuerdo al autor que ellos están tomando en consideración. ¿Sí? Pero lo importante acá, entonces, está en esa declaratoria fundamental en donde nos dice el tipo de investigación. Después del tipo viene entonces el nivel de la investigación. La tesis pertenece a un nivel correlacional. ¿Según quién? Según Sampieri, en el 2014, los estudios correlacionales tienen como propósito medir el grado de relación existente entre dos o más variables. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vemos acá que hay también la declaratoria del nivel de investigación, nivel correlacional. Muy bien. Diseño. La tesis, entonces, tiene un diseño no experimental, según Huerta, ¿ya? Porque no pretende y es de carácter transversal, ¿ya? ¿Por qué transversal? Porque los diseños transversales recolectan información con un único propósito de describir y analizar un comportamiento de las variables en un punto determinado, ¿sí? Entonces, están los cuatro elementos: el enfoque, el tipo, el nivel y el diseño de la investigación, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende esto? Ok. En el método, también, la tesis tiene como método el método científico. Como método general, volvamos a mencionar el método científico, según Ñaupa, y como método específico, el método deductivo. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, vuelvo a recalcar. En el capítulo 4 de su trabajo de investigación, cuando es de carácter cuantitativo, hago énfasis en esto, porque en cuantitativo tiene entonces el capítulo 4. Si estuviésemos en una investigación de carácter cualitativa, entonces estábamos hablando del capítulo 3, que es el aspecto metodológico, ¿no? O la metodología. Ahí lo que hace el investigador es declarar en qué enfoque va a hacer su investigación, ¿verdad? En qué tipo de investigación va a hacer, de qué nivel está hablando en su investigación y el diseño que está adquiriendo. Ok, tengo un diseño no experimental o un diseño experimental, eso va a depender de ustedes, ¿verdad? Siempre, siempre, todas las afirmaciones que se hacen van soportadas con un autor, ¿ya? No importa que el autor pueda repetirse, si usted por decir algo, estoy tomando a Hernández Sampieri, perfecto, y aquí dice Hernández Sampieri, aquí dice Hernández Sampieri, no importa, pero usted está soportando en lo que usted está declarando como tipo básico, pero no lo está declarando porque a usted se le ocurre, sino porque según un autor se define eso de esta manera. ¿Ya? Importante ello.
Entonces, tipo, nivel, diseño y método. Método general y método específico, ¿ya? En este caso. Hasta ahí vamos a dejar en el día de hoy esto, porque ya en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de la población y muestra y la técnica de recolección de los datos, ¿no? Porque aquí implica ya hablar un poco más en función a algunos elementos que tienen que conocer realmente para poder hablar de población y de muestra. Para el caso de los que están trabajando en el enfoque cualitativo, entonces también hay una declaratoria. Voy a irme acá a un trabajo de investigación con ese corte cualitativo. Un segundito. A ver. Voy a irme rápidamente acá. Perdón. No, este cuantitativo también. Un segundo. Ya les muestro. Permítanme descargarla. Ya. Disculpen, se me salió la... Aquí está. Muy bien. Un segundito. Ok, aquí está. Voy a mostrarles entonces. Y aquí una tesis con lo que es el enfoque cualitativo. Muy bien. Vamos a irnos entonces a lo que es ese capítulo 3 de este trabajo. Para que observen entonces cómo habla ya en función justamente a esta parte de la metodología de la investigación. Está la declaratoria del paradigma. Para esta investigación se considera el paradigma interpretativo, ¿ya? Porque está dentro de lo que es el enfoque cualitativo, ¿verdad? Según este autor, Sequera, el enfoque, entonces se considera como un enfoque cualitativo, según Charlotte. ¿Ja? El método de investigación, entonces el presente trabajo de investigación utilizará de acuerdo a los niveles jerárquicos del método científico como método universal y como método general, el método eh, inductivo y como específico, el método fenomenológico hermenéutico. ¿Ya? Este es un método dentro de lo que son los métodos específicos de abordaje de investigación de acuerdo al enfoque cualitativo. Podría ser fenomenológico si lo que busco es el estudio del ser, pudiese ser etnográfico si lo que busco es un método que me permita observar los elementos culturales,
Entonces, cuando hablo de cultura organizacional, empresarial, etcétera, entonces podría ser el método aquí específico, el método etnográfico. Y acá este método, llamado método fenomenológico hermenéutico, trata entonces de comprender, ¿verdad?, cómo son esas expectativas de vida de los sujetos de estudio. Entonces, bien, perfecto, ahí está entonces ese método específico de acuerdo a esa investigación que se estaba planteando. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Yo sé que algunos ya están haciendo la investigación desde esta perspectiva. Ingrid, muy buenas noches. Ingrid, le he enviado un correo institucional para que me enviase 3 datos fundamentales para el cambio de su nota del Producto Académico 1 y el 2, que tenía problemas, ¿no? Buenas noches, profe. Ahorita lo reviso y le respondo, por favor. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Ok, ya estoy viendo por lo menos en qué NRC estás. 26915. Muy bien. Bien. Perfecto, entonces, preguntas hasta acá. Con la declaratoria, entonces, repito, en el caso de lo cualitativo, entonces estamos viendo que también está esta parte metodológica como capítulo 3, en donde en la declaratoria del paradigma, el enfoque, el método de investigación, el método general y el método específico. Quizás algunos no me han preguntado y voy a anticiparme. Fíjense que en este tipo de enfoque no hay un diseño de investigación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no aplica en el sentido de que en este enfoque cualitativo no se determina las cosas a través de la temporalidad. Entonces, ¿se acuerdan que en el diseño hablábamos de un diseño experimental o no experimental, pero también hablábamos de lo relacionado a lo transaccional o longitudinal? Cuando decimos transaccional y longitudinal, obedece a los tiempos, ¿no? En un tiempo preciso o en un periodo de tiempo. Entonces, acá en lo cualitativo no hay la declaratoria del diseño, solamente hay del paradigma, del enfoque, del método, ¿ya?, de investigación. ¿Sí? Entonces, hay ese cambio, ¿no?, fundamental en la presentación del mismo. Repito, igual como sucede en el otro enfoque, se menciona o se considera el enfoque que usted va a utilizar y siempre soportado por un autor. ¿Qué es lo que dice ese autor en relación al enfoque que usted está mencionando? Importante, voy a aprovechar esta tesis para volver a recapitular y volver otra vez a enfatizar. Cuando haga el citado, recuerde, si es una cita corta, va entre comillas, ¿verdad? Y además de ello, termina con la página. Aquí hay un error cuando en esto, fíjense que colocaron un punto aquí, después de la palabra estudiadas, colocaron un punto. Entonces, cuando ese trabajo es sometido a la verificación con Turnitin, le va a dar un error porque resulta que este punto debería estar al final de la página, ¿no? Cuando dice página número 10, punto. ¿Ya? Ese puntito ahí da error en lo que es una cita de carácter, en este caso, directa, menor de 40 palabras. Muy bien. Acá, entonces también menciona, se ve el mismo error, un punto aquí y otro punto acá. Eso nos va a generar una modificación, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar es que siempre usted hace su declaratoria y después dice, según el autor al que usted se está refiriendo, cuando menciona ese enfoque, ese paradigma o ese método, ¿sí? Ok. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Dudas?
disculpe, respecto al punto no le he podido apreciar muy bien. El punto tiene que estar Perdón, dentro voy de las comillas. perdón. Voy a mostrarle acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos un buen citado, y siempre nos dice lo siguiente. La cita debe estar entre comillas, aquí está, pero el punto va finalizando el número de la página. O sea, aquí debería ir un punto. No se aprecia lo Ah, que estamos comentando, profesor. perdón. Estaba en otra ventana. Aquí estoy. Ok. Fíjese, señor Ubaldo. En este caso, hicieron una cita. La cita está aquí. ¿Ven? Comienza con las comillas, finaliza las comillas, ¿verdad? ¿Se observa? Pero fíjense que no hay ningún punto, sino que va el número de la página y aquí al final debería estar el punto. ¿Ya? Ese detallito de la no colocación del punto o la colocación del punto antes de la página rompe la norma de citado. ¿Ya? Para el caso del Turnitin, acuérdense que Turnitin es una aplicación con inteligencia artificial y ella sencillamente, si no tiene el punto en la posición correcta, pues sencillamente nos va a resaltar todo como si fuese una copia, ¿no? Nos va a hacer esto. Nos va a resaltar todo y nos dice aquí entonces el porcentaje de coincidencia que tiene esa cita, porque no la está considerando como una cita correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque está mal finalizada la mía. Ahora sí, ¿se entendió? Digamos, profesor, disculpe. Entonces, en consecuencia, eh, dentro de las comillas, no debe haber punto. No debe haber punto. Ya. Voy a recortar esto acá, me lo voy a llevar a una hojita de limpio y lo voy a mostrar entonces. Un segundito. Voy a irme aquí a un archivo en blanco. Bien. Se fue sencillamente copiar. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Ok. Cuando hago una cita de carácter directo, siempre debe estar entre comillas y el punto debe estar aquí al final. ¿Ya? Porque si Ok. yo coloco, y esta separación no debe existir, tienen que estar así. Comillas y el número de la página o página y el punto. Si yo coloco aquí un punto, yo rompo automáticamente el citado. Y le estoy diciendo a la plataforma de Turnitin, o estoy diciendo en el archivo, que esto es un archivo de aquí para acá y este es otro. ¿Ya? Cuando coloco ese punto, digamos, dentro de las comillas o fuera de ello, antes del citado. Aquí, si yo no he colocado el nombre del autor, aquí debería ir entonces el apellido del autor. Vamos a poner que sea Arias, coma, ¿verdad? Iría de esta manera. El apellido del autor y la página de donde estoy extrayendo la información. ¿Ya? Ah, y falta el año, perdón. Y aquí el año. 2023. Debe ir así. Si no lo menciono en la parte superior, como sucedía ya, que decía según área, según tal, ¿ya? Si menciono el autor y el año de publicación, entonces sencillamente corto esto acá y coloco entonces acá, según áreas, en el 2000, perdón,
Entonces, ya estoy mencionando al autor, estoy haciendo la cita y estoy colocando el número de página. Y por último, el punto. ¿Ya? Esta es la forma correcta de hacer un buen citado. Este es con énfasis en el autor, porque primero menciono el autor. Hago la cita y último la página. Si no, entonces sencillamente tengo que mencionar el autor, el año y la página al final de la cita. ¿Ya? Entonces aquí es una cita directa con énfasis primero en la cita y después en los datos del autor. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, va todo junto, ¿cierto? Arias, 2023, P.37. O sea, no hay espacio. No, no hay espacio. No se puede colocar espacio. Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si la cita fuese mayor de 40 palabras, voy a hacerlo aquí grotescamente, voy a copiar aquí, ponerlo aquí. Y vamos a decir que esto, en lugar de tener 40 palabras, fuese más largo. Entonces, generalmente se coloca con una sangría más pequeña, ¿ya? Porque es más de 40 palabras. Viene el párrafo normal de la página y la cita con más de 40 palabras. Vamos a ponerla así para que se vea mejor. Bien, vamos a ponerla justificada para que se vea mejor. Ok. Y aquí entonces va de esta manera. Va con un párrafo aparte, con una nueva sangría, ¿verdad? Al final, igual, el apellido, fecha y número de página o páginas. Si van varias páginas, entonces se coloca PP y los guiones que correspondan a la página. Vamos a decir que desde la página 37 a la página 40, por poner un ejemplo cualquiera. ¿Ya? Entonces, esto significa páginas. ¿Ya? Y se coloca entonces el número de las páginas, guión y en la otra página, donde comienza y donde termina esa cita que no va entre comillas. ¿Por qué no va entre comillas? Porque es más de 40 palabras. ¿Ya? Simplemente entonces va en un párrafo aparte. ¿Sí? ¿Se entendió? Y el Turnitin ¿Perdón? el Turnitin no lo detecta como plagio. No, no lo detecta cuando plagio, cuando está en esa situación. Ya. Ya. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bien, entonces, hoy hemos estado trabajando en lo relacionado con la declaratoria de lo que es el capítulo número 3 en lo cualitativo, que habla de los aspectos metodológicos, o en lo cuantitativo, hablamos entonces del capítulo 4, que es la metodología. Ahí vamos a mencionar 5 aspectos fundamentales: el paradigma, el enfoque, el tipo, el nivel y el diseño. Si estamos en lo cualitativo, entonces en lo cualitativo se menciona el paradigma, el método, el enfoque, el método general y método específico. Hasta ahí. ¿Ya? Ok. Entonces, si observan bien, ya estamos llegando a la finalización. Ya lo que nos falta son 2 aspectos para finalizar nuestro plan de tesis. Me ha llegado también un comunicado en el día de hoy invitándonos
a la semana de la ciencia, de la Facultad de Ciencias de la empresa, que se va a realizar, permítanme un segundito y les coloco la invitación. Se llama Semana de la Investigación. Ya me acaba de enviar el profesor Pedro Venegas esa invitación para que les haga llegar a ustedes también la fecha de realización de esa semana. Va a ser en la semana número 15, del lunes 26 al viernes 30 de junio. Se va a hacer la presentación de los trabajos de investigación, tanto de taller 1 como de taller 2. ¿Ya? Es un concurso abierto para todo aquel que así lo quiera, pueda presentar su trabajo de investigación y en el cual pues tiene la idea de que los alumnos puedan remitir sus proyectos o trabajos de investigación que han terminado antes de la semana número 13 y en él pues van a ver entonces todas las temáticas que se están presentando ahí. Es una, vamos a decir, como una feria en la cual vamos a darnos cuenta pues no solamente de los temas que se están tratando a nivel de la universidad, sino también de la forma en el que están siendo abordados de los diferentes enfoques y también nos permite ver y escuchar las sugerencias de algunos profesores en función a esos temas, en función al método, en función a la técnica que han utilizado para la realización de su investigación y que son aportes importantes, ¿no? Para muchos de nosotros, porque nos da tips, nos da algunos elementos puntuales para cuando llevemos nuestro trabajo hacia la presentación y defensa, ¿no? Es una forma, vamos a decirlo, sutil de ver cómo se presentan los trabajos y cuáles son las recomendaciones o comentarios que hacen los docentes de acuerdo a las temáticas abordadas, ¿no? Pero también es una forma de demostrar a toda la comunidad universitaria, pues, en dónde está la universidad, ¿no? A dónde están ustedes como estudiantes generando ese tipo de investigaciones. Entonces, en la semana de la investigación para este periodo 2023-1, va a realizarse en la semana 15, desde lo que es el 26, lunes 26, hasta el 30 de junio. Toda esa semana va a ser una semana de presentación de trabajos de investigación en los diferentes horarios, ¿no? Para el caso de la modalidad virtual, el horario va desde las 15:40 hasta las 21 horas. Para la modalidad semipresencial, también desde las 15 hasta las 41 y en las presentaciones de lo que son la modalidad presencial va en la mañana de 8 a 12. ¿Ya? Pero solamente en esa semana. Ya se está colocando el link para la inscripción. En nuestro próximo encuentro ya debe estar presente el banner y todo relacionado con la semana de investigación y se los haré llegar, ¿sí? Ok. Aquel que quiera participar de esta semana de investigación, pues perfecto, bienvenido. La idea es que ustedes puedan mostrar sus investigaciones. Les voy a hacer llegar también lo relacionado a las plantillas, ¿no? O, sí, plantillas le llaman, de la presentación, para que ustedes puedan también tenerlo ahí presente. ¿Ya? Las personas que participen en esta semana de la investigación, por supuesto, ya obtendrán su nota correspondiente a la materia como evaluación final, ¿sí? Entonces, si ya se presentan a través de la semana de investigación, no habrá esa presentación que hay que hacer de su trabajo de investigación en la semana 15 y 16 de manera, digamos,
independiente o de la materia, ¿sí? Estoy haciéndole avance, ¿no? De esto, porque generalmente siempre es en la semana 13, 14, donde se menciona lo mismo, de la presentación de su trabajo. ¿Preguntas? Sí, señor Osvaldo. Sí, profesor. O sea, ¿eso qué implica? ¿Que es acabar hasta lo que nos ha enseñado o ya el tema es concluirlo todo, prácticamente adelantarnos por nuestra cuenta? No, todavía nos faltan, en función de contenidos, nos faltan todavía 2 contenidos adicionales para terminar el plan de tesis. ¿Hasta ¿Ya? dónde entonces sería la presentación para la feria, lo que está indicando? O sea, para la feria implica es el tema, la teoría que ustedes han utilizado o los antecedentes que se han utilizado, eh, lo correspondiente para tesis 1, entonces lo correspondiente a va a ser el método, cuál va a ser el paradigma, el método, el enfoque y el diseño. Y generalmente las últimas 2 láminas corresponden a lo que son los elementos administrativos. Toda investigación siempre va encaminada también a un aspecto administrativo financiero en función a lo que es el presupuesto y lo que es el cronograma de acciones que se presentan en la investigación. Esos elementos administrativos, pues todavía no hemos llegado ahí. Nos faltan 2 semanas para llegar, ¿ya? Para concretar nuestro trabajo y llegar entonces a la creación de esos aspectos administrativos de la investigación. ¿Sí? Pero ya básicamente el resto ya ustedes lo tienen. Ya, gracias. Profesor, una consulta. Sí. Si digamos yo quiero, o sea, solo observar, ver los demás, la presentación de las demás tesis, pero sin presentar mi trabajo, ¿se podría inscribir también al curso o necesariamente tiene que ser para presentar mi tesis? No, eso va a ser para todos. ¿Ya? Tanto los que presentan como los que quieran asistir. Ah, ya. Gracias, profesor. Ok, ¿alguna otra palabra? ¿Alguna otra pregunta? Perdón. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos nuestro tema hasta aquí. Nos vemos entonces en un nuevo encuentro. Feliz noche a todos. Éxitos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches a todos.